que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Ayer el mundo de la tecnología, de las finanzas, de la inteligencia artificial hablaba de dos notas que se publicaron. La primera es esta, la publicó Anthropic, que es la compañía que desarrolla Claude, que es la que se considera hoy el modelo más avanzado de inteligencia artificial, y que dice, en el tweet que lo publican, dice: nuestros datos internos muestran que Claude está acelerando el desarrollo de la inteligencia artificial, un posible camino hacia la mejora recursiva de sí mismo, o la inteligencia artificial construyendo de manera autónoma un sucesor más capaz. Y esto está sucediendo más rápido de lo que pensábamos y sus implicaciones merecen mayor atención. Y luego hay un largo artículo en el cual en un momento se preguntan: ¿y qué debemos hacer con esto? Y dicen: si fuera posible reducir efectivamente la velocidad de desarrollo de esta tecnología para darnos más tiempo que nos permita lidiar con estas inmensas implicancias, creemos que eso sería algo bueno. Pero si hacerlo más lento simplemente permite que otros actores menos cautos nos alcancen tecnológicamente, eso haría que todos estemos menos seguros. Y ahí uno no sabe si están hablando de China o si están hablando de otras empresas de tecnología. Pero sigue, sin una coordinación global, sin un mecanismo de coordinación global, las empresas y los gobiernos van a tener que tomar decisiones muy difíciles sobre seguridad mientras se encuentran bajo presiones geopolíticas y competitivas. Creemos, insiste Anthropic, que sería bueno para el mundo tener la opción de hacer más lento o pausar temporariamente el desarrollo de inteligencia artificial de avanzada para permitir a las estructuras sociales y las investigaciones de alineamiento que se pongan al día con la tecnología. Básicamente lo que están diciendo es que las inteligencias artificiales ya pueden crear por sí solas o prácticamente por sí solas inteligencias artificiales más poderosas y que las personas, los seres humanos, incluso estas compañías tan poderosas, se están quedando atrás, no están pudiendo seguirle el ritmo. Y que eso es un peligro para todos, un peligro para todos. La segunda nota que se publicó ayer y de la cual se habló en todo el mundo de la inteligencia artificial es la de Javier Milei, que básicamente dice todo lo contrario. Dice: Argentina invita a la inteligencia artificial a que se libere, plantea desregular absolutamente todo lo que gira en torno a inteligencia artificial y arranca esa nota con un paralelismo muy interesante para mí, porque habla de la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que le dio al mundo, dice, la sociedad de responsabilidad limitada y desató el pleno potencial del capitalismo. Solo cuando la ley estableció un techo al riesgo del capital se desplegó con verdadera fuerza. La revolución industrial, que se encendió algunos años después, no fue consumada por la ingeniería, sino por el derecho corporativo holandés. La máquina y la entidad jurídica fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna. Y es muy interesante porque en una época en la cual se habla mucho de tecnofeudalismo y entonces se utilizan algunos conceptos de sistemas no capitalistas, incluso el libro de Varoufakis, que lleva como nombre tecnofeudalismo, dice el final del capitalismo, la muerte del capitalismo. La figura de las compañías de Indias Orientales, hubo una en Holanda, hubo otra en Gran Bretaña, fueron las más grandes, pero también Francia tuvo, Bélgica tuvo, etc. Son figuras que no están vinculadas con un proceso precapitalista, sino con un proceso muy capitalista, plenamente capitalista, diría, de la época en la cual el capitalismo no tenía ningún tipo de frenos. ¿Qué es la época de la primera revolución industrial? Las chimeneas esas largando humo negro sobre las ciudades,
esclavitud, trabajo infantil, turnos de 12, 15, 16 horas, sin leyes laborales, sin sindicatos, sin democracia, sin política. Todo eso ya existió. E insisto, existió en una época en la cual el capitalismo regía plenamente en el mundo, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de freno. Ahora, la novedad de la Compañía de las Indias no es la figura legal de la responsabilidad limitada. Eso existía ya desde hace un par de siglos antes en la Italia renacentista, que es donde surgen todas estas ideas que luego desarrolló el capitalismo. No, la novedad de estas compañías es que eran empresas privadas que tenían detrás el respaldo de un Estado imperial. Y donde la relación entre el capital y el Estado se tornaba casi indisoluble. Eran empresas, estas compañías de Indias Orientales, que controlaban armadas y ejércitos, que llegaron a controlar prácticamente todo el comercio mundial, que acuñaban moneda, cobraban impuestos, administraban justicia por su cuenta, declaraban la guerra y la paz sobre todo un continente. Pero no era un Estado que tomaba decisiones en base a una lógica política, sino una sociedad que cotizaba en bolsa y repartía dividendos a sus accionistas. El sistema financiero que conocemos hoy en día, que hoy tiene el centro en Wall Street, nació en Londres. Es el mismo sistema que se mudó, cruzó el océano. ¿Y nació en Londres cómo? Bueno, vendiendo bonos de la Compañía de las Indias Orientales. Claro, llega un punto en el cual la lógica del capital, la lógica económica, cuando diverge de la lógica política, te pone en situaciones complicadas. Por ejemplo, cuando hay que elegir entre dar ganancias a los accionistas o respetar la dignidad y la vida de la población local, la prioridad es obvia, dar ganancias a los accionistas. Todas las experiencias de las compañías de las Indias, que por algo no perduraron, no llegaron a la modernidad, terminaron en grandes escándalos que incluían, por un lado, genocidios, literalmente genocidios. En Bengala, por ejemplo, hubo una hambruna que mató 10 millones de personas y la Compañía de las Indias obligaba a los campesinos a seguir cultivando amapolas para hacer opio, en vez de trigo para comer. Y murieron 10 millones de personas. Y también en enormes escándalos de corrupción. Son las grandes características con las cuales terminó este proceso histórico de imperialismo, de colonialismo, que Milei rescata. Ahora, ¿para qué Milei hace esa referencia? Bueno, para anunciar que la Argentina va a legislar para permitir la existencia de sociedades que no tienen humanos detrás. Milei habla de sociedades no humanas. Todas las sociedades son humanas. Las empresas, por definición, son personas jurídicas, no humanas. Pero más allá de eso, si vamos a la siguiente placa, Milei, en esta venta que hace del país, en el sentido más literal, dice que compromete mantener la IA desregulada para que pueda desarrollarse sin la mano letal de una regulación prematura y mal comprendida. Todo lo contrario a lo que están pidiendo los que están haciendo la inteligencia artificial más avanzada. La creación de una nueva categoría societaria en el derecho argentino, que es la corporación no humana, entidades operadas por agentes de inteligencia artificial o robots. Pasemos, si se puede, a lo siguiente. Tenemos ahí, la responsabilidad limitada no es un lujo para tales entidades, sino una condición de posibilidad para su existencia. Los accionistas humanos podrán participar, pero no serán requeridos. Y en tercer lugar, bajar los impuestos, por supuesto, ¿no? Todo esto siempre gira en torno a bajar impuestos. Ahora, esto que plantea Milei ya existe, se llaman DAOs. DAO significa, por las siglas en inglés, Organizaciones Autónomas Descentralizadas. ¿Y para qué se usan las DAO? Para investigaciones de desarrollo de punta, para tener la mejor inteligencia artificial. OpenAI es una DAO, Anthropic es una DAO. No, nada de eso. El abogado Pablo Cerdán, que está especializado en estos temas y viene siguiéndolo de cerca y haciendo aportes muy valiosos a la discusión, nos cuenta que estas DAO que ya existen en el mundo, ¿para qué sirven? Y dice, uno, por ejemplo, fondos de inversión. Juntan dinero de muchos aportantes y luego votan
en qué invertir. Ese es el modelo de BitDAO, una empresa que Peter Thiel financió con 230 millones de dólares, y es un formato más parecido al relato de Libra, financiar emprendedores. 2, protocolos financieros, son plataformas donde el código presta, intercambia y mueve dinero por sí solo, sin un banco. Hay una DAO que se llama MakerDAO que gestiona miles de millones de dólares. Y acá es básicamente reemplazar a los que toman decisiones en un banco, a los gerentes que toman las decisiones de qué tasa ponen, de cuánto prestan, de quién le prestan, por un protocolo, por un algoritmo. Una de esas empresas terminó condenada en Estados Unidos luego de un gran escándalo. Tercero, y esto es interesante, el tercero y el cuarto que se tocan de alguna manera, que es la compra colectiva de activos. Juntar fondos para adquirir algo concreto. Un DAO en Estados Unidos reunió 47 millones de dólares para pujar en una subasta por una copia de la Constitución histórica. En Argentina se podrían comprar inmuebles, se podrían comprar campos, se podrían comprar empresas, o, como en el ejemplo 4, las DAO territoriales, comprar territorio para fundar una ciudad blockchain, una ciudad gobernada por tokens, un territorio en el cual las reglas internas de esa DAO sean las que rijan y no las del país. Y por último, en quinto lugar, cuasimonedas. Ya sea cripto o no, pero estructuras que permiten un medio de pago propio, privado, una moneda privada. Y lo otro que cuenta Pablo Cerdán en una nota que dio antes de ayer con Jairo Estracchia es que esto ya existe porque ya hay países que brindan esta posibilidad y no son Irlanda, Alemania, esos países que Milei nos prometía que íbamos a hacer en 30 años si nos portábamos bien, sino que son otros países muy distintos. Escuchémoslo. Muchas veces se presenta como novedoso o como la lluvia de inversiones que va a venir. También depende del tipo de inversiones que uno quiera que vengan a la Argentina, ¿no? Yo miraba esto de la ley de sociedades, el ministro lo presenta como ultra novedoso y que vamos a ser el primer país que lo tiene, y la verdad que no es real, que somos el primer país del G20 quizás que lo va a tener. Pero nosotros ya estamos compitiendo con esto de las DAO, de estas empresas, para darte el ejemplo, ¿no? De estas empresas automatizadas, ya estamos discutiendo, por ejemplo, con las Islas Marshall, ¿sí? Que ya las tienen reguladas. Te nombro algunos, ¿sí? Isla Caimán, son todos estos paraísos fiscales que ya están regulando las DAO, y a lo sumo lo que empezará es una competencia a ver quién cobra menos impuestos para que este tipo de empresas se radiquen en el país. Y también tiene que ver con... Bueno, está claro, ¿no? Paraísos fiscales, Islas Caimán, Islas Marshall, pero en un país del G20, con el 8º territorio mundial. ¿Y qué es el laboratorio para este experimento? Un experimento de empresas sin humanos. ¿Para qué querrías empresas sin humanos? Cuando la plata la va a poner alguien, quienes están detrás de la empresa siguen siendo personas. Bueno, básicamente para ser impune. Para ser impune. Cuando Milei habla de responsabilidad limitada, lo que quiere decir es, alguien decide poner una cantidad de plata en esa empresa y si algo sale mal, no tiene que responder por el daño más allá de esa cantidad inicial que invirtió. Ya no es responsabilidad limitada, es directamente impunidad. Pongamos un ejemplo. Alguien forma una DAO, juntan plata. No, esto todavía no, te lo pido en un ratito. Juntan plata. Compran un pedazo grande de una provincia argentina para hacer una explotación de uranio, por ejemplo. Termina todo mal, porque la verdad que esas cosas pueden terminar mal. Se llevan el uranio, dejan la contaminación, gente enferma, tierra arrasada. ¿A quién le vas a reclamar? ¿A una IA? ¿A un robot? ¿Quién se va a hacer cargo de todo eso? Nadie, para eso lo quieren. Miren, en 1979, hace mucho tiempo, cuando IBM le vendía a una empresa una computadora, en esa época no había computadoras hogareñas, los que compraban eran grandes empresas que las utilizaban sobre todo para trabajo administrativo. La primera página del manual, cuando lo abrías, decía este mensaje, ahora sí, que dice: una computadora nunca puede
ser tomada como responsable, nunca puede responder ante las decisiones que toma. Por lo tanto, una computadora nunca tiene que tomar una decisión de gerenciamiento. Le está diciendo al dueño de la empresa, ojo, ojo, que siempre haya alguien en tu empresa que se haga cargo de las decisiones que se toman. Porque si no dicen fue la computadora y nadie se hace cargo. Y eso es exactamente lo que quieren hacer los que están proponiendo este modelo de Javier Milei para abajo. Antes de que Sturzenegger sea el abanderado del tema de la inteligencia artificial en la Argentina, el abanderado era otro. Era Reidel, ¿se acuerdan? Que se tuvo que ir porque, bueno, metió la mano en la lata. Pero más allá de eso, este programa es la continuidad del que estaba planeando Reidel. Y no sé si se acuerdan que la primera vez que presentó este programa dijo algo que tiene mucho que ver con este plan de empresas sin humanos. Y que es que la Argentina es un país maravilloso, lástima que está lleno, bueno, de humanos argentinos. Escuchémoslo. Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía, con acceso al agua en climas fríos, que es una especie de cereza en el pastel para el enfriamiento de sistemas. Y en una zona sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos, no hay tantos lugares en la Tierra con esas cosas. Obviamente el problema con esta zona es que está poblada por los argentinos. Está clarísimo, ¿no? No hace falta ni hacer un dibujito para que se entienda. Porque en el fondo, detrás de esto hay una cuestión que es bastante más profunda que no pagar impuestos o que tener impunidad. Después de todo, no pagar impuestos o tener impunidad no son más que el síntoma de un fenómeno subyacente, que es que esta gente no se ve como iguales a todos nosotros, a vos, a mí, a los que estamos acá. Se ven como otra cosa, como gente superior, como la nobleza en la época de la Compañía de las Indias Orientales, como los colonos en el territorio colonizado. Y como veíamos hace un rato, el que invirtió mucha plata en esto es Peter Thiel, alguien que está proponiendo explícitamente la transición a un mundo postdemocrático y poshumano. Lo hemos visto ya decir un montón de veces estas cosas, no los voy a aburrir pasando los mismos videos una y otra vez. Con una empresa, Palantir, que sacó un manifiesto donde dice que no quiere que haya humanos en el circuito de decisión militar en la guerra, es decir, que las mismas máquinas que detectan los blancos, los califican y los ubican, después den la orden y los maten, sin que nadie tenga que hacerse responsable por esas muertes. Que ahora proponen que no haya humanos en los circuitos de los negocios, es decir, que simplemente se trate de máquinas que intercambien, vendan, compren y hagan ganancia estrictamente financiera, únicamente financiera. Y el siguiente paso es que no haya humanos en el circuito de la política. Es un gobierno sin humanos, un gobierno algorítmico, un gobierno autoritario a partir de los algoritmos. Y se acuerdan hace un par de meses que hemos hablado acá mucho del tema del futuro del trabajo y de cómo la inteligencia artificial puede dejar a mucha gente desocupada y puede destruir rubros enteros de trabajadores. Y la pregunta era, bueno, pero entonces ¿a quién les van a vender las cosas? Bueno, en los planes de Peter Thiel, este futuro del capitalismo sin trabajo y sin consumo es también sin humanos en el circuito. Máquinas que producen, máquinas que intercambian, máquinas que hacen la guerra, máquinas que toman decisiones y un sistema económico que gira en torno a eso. Las personas sobran, excepto obviamente una pequeña élite de ultra ricos que son los únicos que pueden explotar la única libertad que queda en pie, que es la libertad de acumular infinitamente. Después de todo, ¿qué significa la inviolabilidad de la propiedad privada, que es el proyecto de ley que quiere aprobar ahora Sturzenegger, que ayer no tenía los votos en el Senado todavía? Bueno, ya la propiedad privada está reconocida por la Constitución argentina. Sacar una ley que diga que es inviolable significa que vale más que cualquier otro derecho. Que cuando entra en conflicto con otro interés superior, lo que cuenta es la propiedad privada. Cuando entra en conflicto con la vida, lo que cuenta es la propiedad privada. Cuando entra en conflicto con la libertad de las personas, lo que cuenta es la libertad privada. Por ese caminito volvemos a la esclavitud, ¿eh? Y esa es la lógica del capital sin cadenas, sin frenos, como había en el siglo XIX, en la época de la Compañía de las Indias Orientales, que tanto le gusta a Javier Milei.
Por eso hay que entender todo esto como una sola cosa. La ley de sociedades, la ley de propiedad privada, el superrigi, la ley que modifica la ley de tierras, todo eso va configurando un nuevo esquema en el que la Argentina se transforma en un campo cada vez más fértil para un proyecto dictado desde esa lógica del capital, desde esa lógica que no tiene ningún reparo por la vida humana, la lógica de la concentración y de la acumulación. Ellos te hablan de mercados, de competencia. Esto no fomenta competencia, es monopolista, no fomenta mercados, fomenta el control monopolista de cada rubro. Y ese monopolio privado hoy lo quieren volcar también al orden social y al orden político. Hace unos años, esto lo conté, lo voy a volver a contar muy brevemente, en Honduras y con plata de Peter Thiel también, se creó una ciudad llamada Próspera. Próspera legalmente fue aprobada como una zona para el empleo y el desarrollo económico y básicamente es una parte de Honduras donde no rige la ley de Honduras. Lo aprobó en un trámite dudoso Juan Orlando Hernández, y si les suena el nombre es porque es el expresidente de Honduras que fue condenado por narco, que fue luego indultado por Trump al mismo tiempo que usaba la excusa del narco para secuestrar a Maduro, y que ahora aparece en el medio de un escándalo de escuchas que hablan de una red de fake news en todo el continente en la cual Milei puso $350.000 aparentemente para perjudicar al gobierno de México, al gobierno de Brasil y demás. El equipo de marketing habla de una ciudad de startup, ¿no? Le ofrece a las empresas una tasa fiscal plana del 1%, un entorno sin regulaciones, una ley diferente a la de Honduras, tribunales propios para resolver disputas, un pequeño ejército privado cuidando la seguridad de los habitantes. Y esto ya existe, ¿eh? No es un plan, no es una idea, no es un proyecto, no. Existe desde hace casi una década. Hace 4 años el Congreso hondureño aprobó una ley que revocaba todos los permisos que le había dado el presidente Hernández por considerar que había sido irregular ese proceso. Hace 2 años la Corte Suprema de Honduras determinó que el acuerdo original no era válido y que muchas de sus cláusulas eran inconstitucionales y que se tenían que ir. ¿Qué hizo Próspera? Acudió a tribunales internacionales, inició un juicio contra Honduras por una suma absolutamente impagable. Piden básicamente lo mismo que produce el país en un año. Se acogen a una cláusula del acuerdo que prometía estabilidad jurídica por 50 años. ¿Les suena de algún lado? Es el RIGI, es el superRIGI. Está todo ahí. Pero hay una diferencia, porque esto ya da miedo, da mucho miedo, pero hay una diferencia. El proyecto ya, a esta altura, 2026, no es Próspera. No son ni islitas capitalistas en un mundo distinto. No es una ciudad o una empresa por sí sola. El proyecto ahora es un mundo, imagen y semejanza de las ideas de Thiel y de este grupo de lumpenoligarcas de Silicon Valley. Un mundo empezando por el continente americano, como hemos visto que en los últimos meses, desde enero hasta acá, en algunos casos utilizando las Fuerzas Armadas, como en Venezuela, en otros casos interviniendo en las elecciones, en otros casos sosteniendo a gobiernos cuando toman medidas inconstitucionales, en otros casos, como en la Argentina, entrando por todos los huecos que deja voluntariamente el gobierno, pero están fundando una especie de tecnato hemisférico. ¿Se acuerdan del mapa ese que mostramos en su momento del abuelo de Elon Musk, que mostraba como todo un tecnato, un imperio norteamericano gobernado por la tecnocracia fascista? Bueno, eso era hace 80, 90 años. Ahora los nietos están tratando de revivirlo. Gobernado de nuevo, como en la época de la Compañía de las Indias, por una moneda que tiene una cara pública y una privada, el Pentágono y Palantir. A esta altura del partido son inseparables. Entonces el gemelo digital y los yanquis patrullando el mar argentino son 2 caras de la misma moneda. La desregulación de la inteligencia artificial y la entrega de la hidrovía son 2 caras de la misma moneda. Silicon Valley es la nueva compañía de las Indias de este capitalismo sin frenos y nosotros en ese esquema somos los indios. Ustedes saben de dónde viene la palabra cipayos, ¿no? Bueno, googleen. Lo que les voy a spoilear es que en algún momento hasta los cipayos terminaron rebelándose contra la explotación británica. Acá todavía estamos lejos. Acá todavía estamos lejos. Por eso, cada vez que escuches hablar de sostener el rumbo,
lo que están queriendo decir, lo que tenés que interpretar, es no importa lo que votes, no importa lo que pienses sobre tu país, no importa lo que piensen 50 millones de argentinos sobre cómo debe llevarse adelante los asuntos de su país, porque esas cosas son demasiado importantes para que las decidan en elecciones. Esas cosas se deciden más arriba. Así se ve la posdemocracia. En el achicamiento de los ámbitos de decisión, sin humanos en el circuito, sin política en el circuito. Por eso es tan peligroso lo que está haciendo Jorge Macri, por ejemplo, de montar un operativo de la policía contra Kicillof. Es naturalizar la idea de que una fuerza de seguridad debe actuar ante un rival político, que es la continuación lógica de la ley antimafias y de la manera en la que este gobierno reaccionó ante cualquier tipo de oposición, pero también la que utiliza el Pentágono para actuar en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en Colombia, en Brasil y cuando haga falta también en la Argentina. Por eso, y con esto termino este comentario y volvemos a la mesa donde vamos a obviamente charlar de este tema y volver sobre la noticia del día sin ninguna duda, que es la muerte del Indio Solari. Pero digo, viendo un poco lo que pasó ayer también en el Congreso, ¿no? Hay un solo lugar posible para el peronismo en esta situación, y es enfrente de todo esto. No hay ninguna duda al respecto. Hay muchos análisis sesudos por estos días de cómo hay que hacer para volver a representar, qué tiene que hacer el peronismo para volver a representar. Miren, a lo mejor la respuesta está en la primera estrofa de La Marchita. ¿Cómo hizo Perón para conquistar a la gran masa del pueblo? Combatiendo al capital, que no son las pymes, no son las industrias, no son las fábricas de zapatos. No, 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 no. Hoy, con la lógica de esta década, el gran capital es esta moneda de dos caras que de un lado es el Pentágono, del otro lado es Silicon Valley, y que caiga del lado que caiga, nosotros perdemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Nada, cuesta también abstraerse porque nos Es cayó un la día de noticia mierda. de la muerte Sí.